Bienvenido, mi nombre es Avisay Ochoa, gracias por estar acá una vez más en otro video. Esta sería la continuación a un video que ya tenemos anteriormente, a donde hablamos acerca de la lección 1 de la guía del estudiante para la certificación del PMP. Así que en este, digámoslo así, audiolibro, vamos a hablar acerca de iniciar el proyecto, que es la lección número 2. Tema A. Determinar la metodología, métodos y prácticas apropiados para el proyecto. Cada proyecto es único, incluso si se ha hecho antes. Es necesario comprender qué métodos resultan más adecuados para el tipo de trabajo y los resultados. Y es que no hay una manera única de gestionar todos los proyectos. Conocer y entender las mejores o más adecuadas prácticas de gestión de proyectos es una parte de la ecuación. Determinar y aplicar la metodología y las prácticas más adecuadas a su proyecto es otra de las partes. Determinar la metodología, métodos y prácticas apropiadas para el proyecto. Este es el primer tema de nuestro aprendizaje sobre cómo iniciar un proyecto. Aprenderemos sobre los diversos métodos y prácticas de gestión de proyecto. Documentos de caso de negocio y necesidades de negocio. La mayoría de los proyectos empiezan con el caso de negocios. Esto puede estar precedido por un documento de necesidades de negocio. Esos documentos contienen las semillas de su proyecto. Entonces, asegurémonos de que se entiende lo que son. Un caso de negocio es un estudio de viabilidad económica documentado que se utiliza para establecer la validez de los beneficios de un componente seleccionado que carece de suficiente definición. En otras palabras, es el primer paso para autorizar las actividades del proyecto. Un documento de necesidades del negocio es un entregable relacionado, menos detallado, que puede preceder al caso de negocio formal. El documento de necesidades del negocio expresa el objetivo, lo que se debe crear o lo que se debe realizar. El caso de negocio explica la justificación, la viabilidad y el retorno de la inversión, ROI, que implica la consecución de ese objetivo. Plan de implementación del proyecto. El objetivo de cualquier proyecto es entregar algún producto o servicio a un cliente, ya sea interno o externo a la organización. Dependiendo de cuál sea el producto o servicio, el equipo debe seleccionar la metodología que se ajuste a él. Normalmente, esto significa qué método es el que aporta valor a la organización con mayor rapidez. Además, la planificación del proyecto debe garantizar una interrupción negativa mínima para el negocio y abordar las preocupaciones relativas al proyecto y al entorno empresarial. Los planes de implementación del proyecto deben tener en cuenta a todos los interesados, los cronogramas, los riesgos, los presupuestos y los estándares de calidad. Dependiendo del método utilizado, el equipo creará productos o entregables o una combinación de ambos. La planificación de los mismos se realiza en el plan del proyecto. Los entregables del proyecto se pueden entregar todos al mismo tiempo al final del proyecto. Los productos del proyecto se entregan a lo largo del mismo. Planificación gradual. La planificación ya no se realiza de una vez y al principio del proyecto. La llamada planificación gradual le permite empezar a trabajar incluso si los términos y condiciones son inciertos y están sujetos a cambios. Planificación gradual. Veamos algunas características de la planificación gradual. Se puede utilizar en enfoques o equipos ágiles o predictivos. Permite empezar a trabajar aunque no se tenga una visión completa de todos los detalles. Es una forma de elaboración gradual. Lo definiremos en la siguiente diapositiva.
que se aplica a los paquetes de trabajo, a los paquetes de planificación o a la planificación de lanzamientos. La planificación gradual funciona así. Los equipos desglosan el trabajo hasta el nivel de detalle conocido durante la planificación estratégica y a medida que el trabajo avanza, siguen descomponiendo los paquetes de trabajo en actividades. Nos aseguraremos de que comprende cada uno de estos términos más adelante en esta lección. Elaboración gradual. Definición. Elaboración gradual es el proceso iterativo de aumentar el nivel de detalle de un plan para la dirección del proyecto a medida que se dispone de mayor cantidad de información y de estimaciones más precisas. Visión general. Metodologías, métodos y prácticas de gestión de proyectos. Puede que no exista un enfoque ideal para gestionar su proyecto, pero los gestores de proyecto experimentados pueden elegir el mejor enfoque en función de los recursos, los plazos, los interesados, el sector, el trabajo del proyecto y muchos otros factores. Cada proyecto y cada situación requieren una evaluación de qué método o forma de trabajar funcionará mejor. Consideremos los tres principales métodos o enfoques en la gestión de proyectos: ágil, predictivo o plan drive e híbrido. Ágil. Se trata de un enfoque más moderno en el que el equipo trabaja en colaboración con el cliente para determinar las necesidades del proyecto, construyendo de forma rápida productos basados en esos supuestos, obteniendo retroalimentación y continuando hacia adelante o adaptándose tanto como sea necesario. El objetivo es aportar valor desde el principio, confirmando e incorporando regularmente las entradas. El trabajo del equipo junto con las aportaciones del cliente hace que el proyecto avance. Predictivo orientado al plan. Un enfoque más tradicional, en el que, en la medida de lo posible, las necesidades, los requisitos y las restricciones del proyecto se entienden al principio del mismo y los planes se desarrollan en consecuencia. Esos planes impulsan el proyecto. Cuanto mejor se planifique, más previsible y controlado será el proyecto. Híbrido. Una tercera opción es incorporar componentes de ambos enfoques. Ejemplos: utilizar una estrategia o técnica concreta de una metodología para una necesidad determinada. Combinar los distintos enfoques de manera simultánea en el proyecto. Cambiar de enfoque en función de las necesidades, los cambios en los requisitos de trabajo o las circunstancias. Tipos de ciclos de vida. Un ciclo de vida es una forma de describir la naturaleza y la trayectoria de un proyecto. Hay dos tipos principales de ciclos de vida en el proyecto: predictivo y adaptativo. El híbrido es precisamente una mezcla de los dos. En los ciclos de vida adaptativos se utilizan enfoques iterativos, incrementales o ágiles. Ciclo de vida. Definición. Un ciclo de vida predictivo es una forma de ciclo de vida del proyecto en la que el alcance del proyecto, el tiempo y el costo del mismo se determinan en las fases tempranas del ciclo de vida. En otras palabras, un ciclo de vida predictivo se determinan el alcance del proyecto, el tiempo y el costo del mismo lo antes posible. Este es el ciclo preferido cuando los resultados del proyecto se entienden y se conocen a la perfección, como en el caso de las mejoras de un producto ya establecido. Los ciclos predictivos son formales y permiten que el equipo del proyecto se mantenga centrado en cada fase del mismo antes de tener que pasar a la fase siguiente. Ciclo de vida predictivo. Como su nombre indica, los ciclos de vida predictivos son idóneos cuando se tienen requisitos fijos y expectativas fijas de esos requisitos. Hay un elevado elemento de control y, por tanto, de previsibilidad en los proyectos que siguen un ciclo de vida predictivo. Ciclos de vida adaptativos e híbridos.
Cada vez hay menos casos de proyectos que puedan adoptar ciclos de vida puramente predictivos. Esto se debe a que vivimos en una época de gran complejidad y cambio, en la que predecir los resultados es muy difícil. Además, las necesidades y condiciones de la empresa, así como los factores externos del entorno, cambian con rapidez y sin previo aviso. El ciclo de vida adaptativo permite que los proyectos funcionen con flexibilidad para que los planes puedan responder eficazmente al cambio. Métodos híbridos. El equilibrio de los dos ciclos de vida suele ser el compromiso necesario. Los equipos pueden combinar los enfoques predictivo y adaptativo para adoptar un método de trabajo híbrido y equilibrar la necesidad de la empresa, obtener resultados predecibles y gestionar el cambio con eficacia. En estos enfoques combinados, las organizaciones suelen utilizar plazos de entrega más cortos, lanzamientos de productos iterativos implican a los interesados con regularidad, pero tienden a realizar una planificación más profunda y una recopilación de requisitos por adelantado. Ciclos de vida adaptativos. Debe tener una buena comprensión de lo que significa iterativo e incremental. Los ciclos de vida ágiles se analizan en profundidad en la siguiente diapositiva. Se incluye en este gráfico porque el ciclo de vida ágil también es un ciclo de vida adaptativo. Un ciclo de vida adaptativo puede ser útil en entornos inciertos o no definidos. Por ejemplo, cuando se desarrolla un producto nuevo, la visión de alto nivel para el producto existe, pero todos los detalles como las limitaciones, el tamaño y las funciones se descubrirán e identificarán a medida de que se complete cada fase, la llamada elaboración gradual. Este tipo de ciclo de vida también es beneficioso cuando se gestiona un objetivo y alcance cambiantes, cuando la entrega parcial de los objetivos proporciona valor. Normalmente, la secuencia de las fases definidas por la mayoría de los ciclos de vida de los proyectos implica algún tipo de entrega o entregable. La mayoría de las veces, los entregables de una fase se aprueban antes de empezar a trabajar en la siguiente. Por ejemplo, las especificaciones de diseño se aprueban y entregan antes de que comience la fase de diseño. Sin embargo, una fase posterior puede comenzar antes de que se obtenga la aprobación de los entregables de una fase anterior, si los riesgos se consideran aceptables. Esto ayuda al equipo de dirección del proyecto a planificar el trabajo con un mayor nivel de detalle a medida que el proyecto avanza. Este ciclo es como una extensión o corolario de la relación superpuesta, pero en este caso la misma fase se repite varias veces, una vez en cada iteración. En un ciclo de vida iterativo, el alcance del proyecto se determina generalmente al principio del ciclo de vida del proyecto, pero las estimaciones de tiempo y costo se modifican de forma habitual a medida que aumenta la comprensión del producto por parte del equipo del proyecto. Los equipos desarrollan un producto a través de una serie de ciclos repetidos o iteraciones, mientras que los incrementos se suman sucesivamente a la funcionalidad del producto. La mejor manera de alcanzar los objetivos del proyecto a través de iteraciones es aprovechar el aprendizaje y los éxitos, así como los fracasos de las iteraciones anteriores, al capturar y aplicar las lecciones aprendidas al final de cada iteración, normalmente en forma de sesión retrospectiva. Los equipos pueden mejorar y crecer y ser más eficientes con cada iteración. El compromiso de los interesados es fundamental para la mejora continua y el impulso hacia la solución óptima. La retroalimentación frecuente y significativa de todos los involucrados en el proyecto permite la evolución del producto a través de las iteraciones. En un ciclo de vida incremental, el entregable se produce a través de una serie de iteraciones que agregan funcionalidad de manera sucesiva dentro de un marco de tiempo predeterminado.
El entregable contiene la capacidad necesaria y suficiente para ser considerado completo solo después de la iteración final. Ambos tipos de ciclo de vida incluyen fases del proyecto que se ubican y repiten de manera intencional a medida que se desarrolla y comprende la comprensión de los entregables por parte del equipo. En la mayoría de los casos, el equipo trabajará con una visión de alto nivel porque los entregables se definirán por adelantado y se desarrollarán con más detalles y características a medida que el proyecto avanza en cada fase. Ciclos de vida adaptativos. Pasando de lo iterativo y lo incremental, tenemos el mundo de lo ágil, que se ha convertido en un cajón desastre para que para los enfoques no predictivos. Pero tratemos de entender lo que realmente son. Los ciclos de vida ágiles pueden ser de naturaleza iterativa o incremental. A veces también se les llama impulsados por el cambio o adaptativos. Funcionan bien en entornos con un alto grado de cambio y de participación continua de los interesados en un proyecto. Son similares a los ciclos de vida iterativos e incrementales, pero se mueven a un ritmo mucho más rápido. Los ciclos de vida ágiles se utilizan en una organización con gran flexibilidad interactiva y adaptativa en la que los resultados del proyecto se obtienen mientras se completa el trabajo del mismo y no al principio. Este método se utiliza cuando se trata de un entorno que cambia con rapidez, cuando el alcance y los requisitos son difíciles de definir por adelantado y los pequeños entregables incrementales tienen valor para los interesados. Casos de uso típico. Como se ha mencionado, el enfoque más adecuado para su proyecto depende de muchos factores. Los directores de proyecto deben evaluar las necesidades, la complejidad y la magnitud del trabajo, pero también las expectativas de los interesados. Tema B. Planificar y gestionar el alcance. El equipo del proyecto debe completar el trabajo para lograr los resultados del proyecto. Lo que es ese trabajo, lo que se debe hacer, la orientación de ese trabajo, la garantía de que el trabajo se realiza y el establecimiento de criterios sobre los que se hace para que se pueda validar adecuadamente son todos elementos que el equipo del proyecto debe planificar y gestionar a lo largo del proyecto. Planificar y gestionar el alcance. En el segundo y más largo tema de esta lección, veremos cómo planificar el alcance del proyecto. Como veremos, la gestión del esfuerzo y el alcance del proyecto conlleva mucho trabajo. Plan para la gestión del alcance. Definición. Un plan para la gestión del alcance es un componente del plan de gestión del proyecto o de la dirección del programa que describe cómo se definirá, desarrollará, monitoreará, controlará y validará el alcance. Plan para la gestión del alcance. Como gestor del proyecto, hará referencia al acta de constitución del proyecto y a cualquier plan subsidiario del plan para la dirección del proyecto cuando desarrolle el plan para la gestión del alcance. Otro factor que debe considerar durante el desarrollo es si los factores ambientales son pertinentes o no para el proyecto. El plan para la gestión del alcance le brinda orientación sobre cómo administrar las actividades relacionadas con el alcance, que van desde la recopilación de requisitos, la redacción del enunciado del alcance, hasta el desglose del trabajo que debe realizarse. Herramientas y técnicas de gestión del alcance. Utilice las siguientes herramientas y técnicas para ayudar a desarrollar el plan para la gestión del alcance. Utilice expertos internos y externos que tengan experiencia en proyectos similares para aplicar el juicio de expertos. Se puede consultar a estas personas cuando esté listo para elaborar el plan.
El análisis de alternativas es una técnica que se utiliza para identificar diferentes formas de recopilar requisitos, elaborar el alcance del proyecto y del producto, crear el producto y validar y controlar el alcance. Este análisis puede influir en el plan para la gestión del alcance. Realice reuniones con cualquier miembro del equipo que vaya a participar en la creación del plan de la gestión del alcance. Requisitos del proyecto. Definición. Los requisitos del proyecto son las condiciones o capacidades acordadas de un producto, servicio o resultado que el proyecto está diseñado para satisfacer. Los requisitos son las necesidades determinadas y documentadas y los resultados previstos del proyecto y las expectativas del cliente del proyecto, el patrocinador y los interesados. Requisitos del proyecto. Definición. A diferencia de los requisitos del proyecto, los requisitos del producto o capacidades acordadas de un producto, servicio o resultado que el proyecto está diseñado para satisfacer. Requisitos del proyecto y del producto. Puede que algunos requisitos de alto nivel ya estén documentados y en el acta de constitución del proyecto, pero como director del proyecto debe verificar que todos los requisitos se determinen y documenten durante este proceso. Los requisitos crean la base para construir la EDT y se verifican de forma regular durante el proceso de ejecución del proyecto. Por ejemplo, algunos de los requisitos de una casa nueva podrían incluir los metros cuadrados de cada habitación, el tipo de encimeras necesarias en la cocina y en cada baño, un sistema de aspiración centralizado y el tamaño y los materiales utilizados para una terraza. Cualquier proyecto tendrá muchos requisitos y es importante determinar los requisitos al principio del mismo. Los requisitos pueden cambiar a lo largo de la vida del proyecto. Los interesados pueden añadir nuevos requisitos durante el proyecto y a veces incluso durante su ejecución, así como cambiar a otros. Alcance del proyecto. Definición. Este es el trabajo realizado para entregar un producto o servicio o resultado con las características y funciones específicas. El alcance del proyecto puede incluir el alcance del producto. Alcance del producto. Definición. El alcance del producto es la declaración de características y funciones que caracterizan un producto, servicio o resultado. Alcance del proyecto y del producto. Asegurémonos de entender correctamente el alcance del proyecto y del producto. Asegúrese de que está diferenciando entre el alcance del proyecto y del producto. Tolerancias. La tolerancia es una descripción cuantificada de la variación aceptable para un requisito de calidad. Se aplica al presupuesto, al tiempo, a la calidad y a los requisitos no funcionales. Con tolerancias establecidas para un proyecto, áreas dentro del alcance del director del proyecto. Los directores de proyecto pueden gestionar de manera efectiva ciertos problemas y controlar el proyecto sin tener que escalar a la junta del proyecto para su revisión y aprobación. Por ejemplo, el proyecto ha establecido una tolerancia para que el director del proyecto pueda controlar los problemas con una desviación del presupuesto o del tiempo inferior al 5%, pero se le exige que eleve cualquier variación que supere ese umbral. Factores ambientales de la empresa. EFF, por sus siglas en inglés. Definición. Los EEF son factores que el equipo del proyecto no puede controlar. Son condiciones internas o externas que influyen, limiten o dirigen el proyecto, nivel de organización, portafolio, programa o proyecto. Activos de los procesos de la organización. OPA. Los OPA son activos que influyen en la gestión del proyecto.
Esto incluye planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento que son específicos de la organización ejecutante y que son utilizados por la misma. EEFs y OPAs. Los EEF y OPA son dos categorías principales de influencias del proyecto. Factores ambientales de la empresa. EFF por sus siglas en inglés. Activos de procesos de la organización OPA. A continuación, revisamos las características de los OPA. Ya dijimos que incluyen los procesos, las políticas y los procedimientos de una organización. Por lo tanto, el proyecto debe coexistir dentro de los parámetros establecidos por los OPA. El trabajo del proyecto, a su vez, puede influir y afectar los OPA. Análisis de documentos. Definición. El análisis de documentos es una técnica que se utiliza para obtener los requisitos del proyecto a partir de la evaluación de la documentación actual. Análisis de documentos. El método de análisis de documentos se puede utilizar para obtener los nuevos requisitos a partir de la documentación ya existente, como los planes de negocio, los acuerdos de servicio, los materiales de marketing, los diagramas de procesos actuales, la documentación del software de aplicación, etc. Grupos de opinión. Definición. Los grupos de opinión son una técnica de elicitación que reúne a interesados, precalificados y sujetos expertos en la materia para conocer sus expectativas y actitudes sobre un producto, servicio o resultado propuesto. Grupos de opinión. Los grupos de opinión pueden ser pequeños eventos o debates diseñados de forma menos estructurada y en los que se comparten informaciones u opiniones dentro de un pequeño grupo de personas. Los directores de proyecto utilizarán grupos de opinión para reunir a las pymes y a otros interesados con el fin de obtener más información y aclaraciones sobre los requisitos específicos del proyecto. Estos eventos suelen estar dirigidos por un moderador y capacitado que propondrá preguntas previamente seleccionadas y dirigirá los debates hacia el tema seleccionado. Cuestionarios y encuestas. Definición. Los cuestionarios son conjunto de preguntas establecidas cuyo objetivo es conseguir información de manera rápida de un gran número de encuestados. Por lo general, se dirigen a un área o tema específico. Cuestionarios y encuestas. Esta técnica es especialmente útil cuando el grupo es variado y se encuentra en diversas ubicaciones. Los resultados de los cuestionarios y encuestas se pueden enviar y devolver rápidamente y los resultados se pueden analizar de manera oportuna. En la mayor parte de los casos, los responsables de la toma de decisiones utilizarán los resultados para realizar un análisis estadístico y para priorizar, categorizar y determinar las necesidades. Estudios comparativos. Definición. Los estudios comparativos son la comparación de prácticas, procesos y productos reales o planificados con los de organizaciones comparables, a fin de identificar las mejores prácticas, generar ideas para mejorar y proporcionar una base para medir el desempeño. Estudios comparativos. Esta técnica puede ser útil para determinar los requisitos de un proyecto al comparar los requisitos actuales con un estándar probado o de mejoras prácticas dentro del mismo campo profesional o área de producto. Se puede utilizar un punto de referencia para medir el rendimiento y generar ideas para los requisitos del proyecto. Entrevistas. Definición.
Una entrevista es un enfoque formal o informal para obtener información de los interesados, hablando con ellos directamente. Entrevistas. Las conversaciones de una entrevista pueden ser útiles para registrar cualquier información pertinente que necesite para los requisitos de su proyecto. Con esta información puedes seguir identificando y definiendo las características y funciones específicas de los resultados del proyecto. Técnica de toma de decisiones en grupo. Las técnicas de toma de decisiones se utilizan en un grupo para llegar a una decisión. Esta técnica es un proceso de evaluación que puede tener múltiples alternativas y puede conducir a muchos resultados. La votación es una forma de tener en cuenta muchas aportaciones antes de tomar una decisión. En la toma de decisiones autocrática, un miembro del equipo toma la decisión por el grupo. Los equipos pueden utilizar la toma de decisiones con criterios múltiples para adoptar las decisiones. Esto implica el uso de enfoques sistemáticos y analíticos. Tipos de votaciones. Si los equipos utilizan votación para tomar una decisión, primero examinan y discuten las alternativas y los resultados. Luego, los miembros del equipo pueden identificar su elección. A continuación, se presenta un resumen de los diferentes tipos de votación. Unanimidad. Acuerdo de todos los miembros del grupo sobre un único curso de acción. Mayoría. La mayoría representa más del 50% de las ideas del grupo. Este es un buen método para usar con grupos grandes, pero puede ser difícil con grupos extremadamente grandes con una gran diversidad de puntos de vista sobre un tema. Pluralidad. Decisiones tomadas por el bloque más grande del grupo, aunque no se alcance la mayoría. Autocrático. Con este método, es una sola persona quien toma la decisión. En la mayoría de los casos, esta persona considerará las ideas y decisiones del grupo más grande y luego tomará su determinación basándose en la mejor decisión. Métodos ágiles. Puño a 5, pulgares arriba, abajo, a los lados, planning poker, etc. Representación de datos. Las representaciones visuales de los datos son herramientas extraordinarias para mostrar los datos y poder tomar una decisión. Los mapas mentales y los diagramas de afinidad son dos de estas representaciones visuales. Exploremos algunos de estos métodos más adelante en esta lección. Observaciones. Definición. Las observaciones, también llamadas observaciones laborales, son una técnica que se utiliza para adquirir conocimientos sobre un rol de trabajo, una tarea o una función específica, con el fin de comprender y determinar los requisitos del proyecto. Esta técnica permite a los responsables de la toma de decisiones observar directamente un trabajo o tarea cuando es compleja y detallada y no se puede describir de manera sencilla. Talleres facilitados. Definición. Los talleres facilitados son sesiones de trabajo organizadas por los directores de proyecto para determinar los requisitos de un proyecto y reunir a todos los interesados para que se pongan de acuerdo sobre los resultados del proyecto. Hay diferentes tipos de talleres que se usan en función del sector en el que se trabaje. Diagramas de contexto. Definición. Un diagrama de contexto es una representación visual del alcance del producto que muestra un sistema comercial, proceso, equipo, sistema informático, etcétera, y cómo las personas y otros sistemas actores interactúan con él. Diagramas de contexto.
El diagrama incluye el proceso empresarial, el equipo o el sistema informático y los roles que interactúan con esos sistemas. El diagrama representa las entradas específicas del negocio y de los actores al sistema empresarial, así como las salidas del negocio y de los actores del sistema. Guión gráfico. Descripción. El guión gráfico es un método de creación de prototipos que puede usar elementos visuales o imágenes para ilustrar un proceso o representar el resultado de un proyecto. Los guiones gráficos son útiles para ilustrar cómo funcionará u operará un producto, servicio o aplicación cuando esté terminado. Prototipos. Definición. La creación de prototipos es un método para obtener una retroalimentación temprana sobre los requisitos, proporcionando un modelo de trabajo del producto esperado antes de construirlo realmente. El prototipo se puede utilizar para que los integrantes en el proyecto y otros miembros del equipo lo evalúen y experimenten. A continuación, los resultados de la evaluación se pueden analizar y recopilar en una lista priorizada de ideas de rediseño del prototipo o en una lista detallada de los requisitos del proyecto. Este proceso puede ser cíclico, con muchas revisiones del prototipo hasta que se determinen los requisitos del proyecto. Documentación de requisitos. La documentación de requisitos es una descripción de la forma en que los requisitos individuales satisfacen la necesidad empresarial del proyecto. La documentación se compone de todos los requisitos individuales necesarios para que un proyecto satisfaga las necesidades del negocio y de los interesados. La composición de los documentos variará en función de las necesidades específicas de un proyecto. Por ejemplo, puede ir desde una documentación muy detallada y categorizada hasta una simple lista de requisitos de alto nivel. La documentación de requisitos puede incluir cualquiera o todos los componentes que se presentan a continuación. Requisitos comerciales, requisitos de los interesados, requisitos de la solución, requisitos de transición y preparación, requisitos de apoyo y formación, requisitos del proyecto y requerimientos de calidad. Tipos de requisitos. La recopilación de requisitos es un paso importante para definir el alcance del proyecto. Examinemos esta lista de tipos de requisitos que un equipo de proyecto debe recopilar para describir correctamente el alcance. Requerimientos no funcionales. Son los requisitos complementarios o contextuales que apoyan los requisitos funcionales del producto o proyecto. Incluyen disponibilidad, capacidad, continuidad, seguridad. Plan de gestión de requisitos. Definición. Este plan de gestión de requisitos es un componente del plan para la dirección de un proyecto o programa que describe cómo serán analizados, documentados y gestionados los requisitos. Plan de gestión de requisitos. Este plan proporciona orientación sobre cómo se gestionará el proceso de recopilación de requisitos. Los componentes del plan de gestión de requisitos requieren que los directores de proyecto elijan las relaciones más eficaces para contribuir al éxito del proyecto y documenten este enfoque en el plan. Estos componentes incluyen cómo se planificarán, controlarán y notificarán las actividades de requisitos. Actividades de gestión de la configuración, proceso de priorización de requisitos, métricas utilizadas y justificación de su uso, estructura de rastreabilidad. Matriz de rastreabilidad de requisitos. Definición. La matriz de rastreabilidad de requisitos es una cuadrícula
que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. Matriz de rastreabilidad de requisitos. Esta es una plantilla de matriz de rastreabilidad de requisitos en blanco. Aprendamos e identifiquemos lo que se necesita para completar la matriz de rastreabilidad. El propósito de esta matriz es justificar cada requisito determinado y vincularlo directamente con los objetivos del negocio y del proyecto. Esta matriz se puede utilizar para hacer un seguimiento del progreso de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto y para verificar que los requisitos se han cumplido cuando el proyecto se cierre. También puede ser útil para gestionar el alcance de un proyecto y cualquier cambio propuesto en el alcance. Aquí hay una lista de requisitos de rastreo incluidos en la matriz de rastreabilidad: necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio, objetivos del proyecto, alcance del proyecto y entregables de la EDT, diseño del producto, desarrollo del producto, estrategia de prueba y escenarios de prueba, de los requisitos de alto nivel a los más detallados, mapeo de paquetes de trabajo, referencia de los interesados para que puedas seguir cada requisito individual de un interesado, directrices, recopilación de requisitos del proyecto, revisar. El plan de gestión del alcance para tener claro cómo los requisitos del proyecto determinarán qué tipo de requisitos hay que recopilar para el proyecto. El plan de gestión de requisitos para los procesos que se utilizarán a lo largo del proceso de recopilación de requisitos para definir y documentar las necesidades de los interesados. El plan de participación de los interesados para comprender los requisitos de comunicación de las partes interesadas y el nivel de participación de las partes interesadas para evaluar y adaptarse al nivel de participación de las partes interesadas en las actividades de requisitos. El acta de constitución del proyecto para la descripción de alto nivel del producto, servicio o resultado, de modo que se puedan desarrollar requisitos detallados. El registro de los interesados para identificar a los interesados que pueden aportar información sobre los requisitos. Utilizar herramientas y técnicas como las entrevistas, los grupos de opinión, los talleres facilitados, las habilidades interpersonales y de equipo, las técnicas de toma de decisiones, los cuestionarios y las encuestas, las observaciones, los prototipos, los estudios comparativos, los diagramas de contexto y el análisis de documentos para recopilar los requisitos del proyecto. Enunciado del alcance del proyecto. Definición. El enunciado del alcance del proyecto es la descripción del alcance del proyecto, los principales entregables, los supuestos y las restricciones. Enunciado del alcance del proyecto. Los interesados y otros miembros del proyecto pueden remitirse al enunciado del alcance cuando sea necesario y verificar el desarrollo del alcance con respecto a la línea base del alcance, actualizarlo o cambiarlo en el transcurso de un proyecto. Un enunciado del alcance del proyecto será diferente para cada proyecto. Puede incluir cualquiera o todos los siguientes componentes: descripción del alcance del proyecto, criterios de aceptación, entregable, exclusión de proyectos, restricciones, supuestos, herramientas y técnicas del alcance. Repasemos las herramientas y técnicas que utilizan los directores de proyecto para determinar el alcance. Juicio de expertos. Se utiliza para analizar la información necesaria para desarrollar el enunciado del alcance del proyecto. Este juicio y experiencia se pueden aplicar a cualquier detalle técnico. Análisis de alternativas. Esta técnica de análisis de datos se utiliza para desarrollar tantas opciones potenciales como sea posible, para identificar diferentes enfoques para ejecutar y realizar el trabajo del proyecto. Análisis de decisiones multicriterio.
Es una técnica de toma de decisiones que se utiliza para analizar las ideas con el fin de evaluarlas y priorizarlas, clasificándolas para ayudar a definir el alcance del proyecto. Facilitación. Alentar a los actores claves a participar en los talleres facilitados puede ayudar a alcanzar una comprensión interfuncional y común de los objetivos del proyecto y sus límites. Análisis del producto. Para los proyectos que tienen un producto como entregable, el análisis del producto es una herramienta que generalmente significa hacer preguntas sobre un producto y formar respuestas para describir el uso y las características y otros aspectos relevantes de lo que se va a fabricar. Análisis de productos. Definición. El análisis del producto es una herramienta para definir el alcance, que generalmente significa hacer preguntas sobre un producto y formar respuestas para describir el uso, las características y otros aspectos relevantes de lo que se va a fabricar. Análisis del producto. Dependiendo del producto que se vaya a entregar el proyecto, se puede utilizar varios métodos de análisis para crear un conocimiento práctico del mismo y desarrollar el alcance. Estos métodos incluyen el desglose del producto, el análisis de sistemas, el análisis de requisitos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería de valor y el análisis de valor. Directrices. Desarrollar el enunciado del alcance del proyecto. Puede utilizar las siguientes directrices al crear el enunciado del alcance de su proyecto. Revisar el plan para la gestión del alcance para conocer las actividades de desarrollo, seguimiento y control del alcance del proyecto. Revisar el acta de constitución del proyecto para conocer la descripción de alto nivel del proyecto, las características del producto y los requisitos de aprobación del proyecto. Revisar la documentación de requisitos para seleccionar los requisitos que se incluirán en el proyecto. Revisar los OPA, como las políticas, los procedimientos, la plantilla para un enunciado del alcance del proyecto, los archivos del proyecto de proyectos anteriores y las lecciones aprendidas de fases o proyectos anteriores. Utilizar herramientas y técnicas como el juicio de expertos, el análisis del producto, el análisis de alternativas y los talleres, facilitando para definir el alcance del proyecto. Documentar el enunciado del alcance del proyecto y actualizar cualquier documento del proyecto según sea necesario. Estructura de desglose de trabajo. Definición. La estructura de desglose del trabajo, EDT, es una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por el equipo de proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Estructura de desglose del trabajo. Definición. Una EDT define el alcance total del trabajo necesario para completar el proyecto. Los entregables y los subentregables, que los componentes se representan en la EDT en niveles de orden descendente. La EDT que se muestra en la figura es un enfoque especializado conocido como DMAIC: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Este enfoque se utiliza habitualmente en los proyectos de tipo Six Sigma. Código de cuentas. Definición. Un código de cuentas es un sistema de numeración utilizado para identificar de forma exclusiva cada componente de la EDT. Un sistema de código de cuentas permite a los gestores de proyecto hacer un seguimiento de los componentes individuales de la EDT mediante un código de identificación único, lo que resulta especialmente útil en las áreas de rendimiento. Diccionario de la EDT. Definición. El diccionario de la EDT es un documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y planificación de cada componente de la estructura de desglose de trabajo. Diccionario de la EDT.
El documento se puede utilizar como referencia a la hora de asignar e investigar la información individual de los componentes de la EDT. El diccionario de la EDT puede incluir cualquiera de los siguientes elementos: código de identificador de la cuenta, descripción del trabajo, supuestos y restricciones, organización responsable, hito del cronograma, actividades del cronograma asociadas, recursos necesarios para completar el trabajo, estimaciones de costos, requerimiento de calidad, criterios de aceptación, referencias técnicas, información del acuerdo. Descomposición. Definición. La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y manejables. Descomposición. Ejemplo: el paquete de trabajo es la parte más pequeña de la EDT, que incluye las actividades a realizar, por lo que se puede atribuir la duración y el costo estimado. El nivel de descomposición se basa en las necesidades específicas del proyecto y en el nivel de granularidad necesario para gestionar el proyecto con eficacia. Hay una serie de pasos involucrados en el proceso de descomposición: identificar los entregables y las tareas de trabajo necesarias para lograr el entregable, estructurar y organizar la EDT, descomponer los componentes de alto alcance de la EDT en componentes de bajo nivel, desarrollar y asignar un código de identificación único a cada componente, revisar la descomposición de los paquetes de trabajo y verificar que se ajusten a los requisitos del proyecto. Control de cuentas, trabajo y paquetes de planificación. Veamos las definiciones de estos términos: cuenta de control, paquete de trabajo y paquete de planificación, antes de que veamos en una ilustración gráfica cómo funcionan todos juntos. Cuenta de control. Definición. Una cuenta de control es un punto de control de gestión en el que se integra el alcance, el presupuesto, el costo real y el cronograma, y se comparan con el valor ganado para medir el desempeño. Los puntos de control son rastreados por las finanzas para verificar que los costos están dentro del presupuesto. Estas cuentas asociadas a diferentes paquetes de trabajo dentro de la EDT pueden ser rastreadas y verificadas con el valor ganado de un proyecto para comprobar el rendimiento. Los paquetes de trabajo se asignarán a una cuenta de control y el trabajo se gestionará dentro de esa cuenta a lo largo del proyecto. Las cuentas de control pueden contener más de un paquete de trabajo, pero cada paquete de trabajo debe asignarse a una sola cuenta de control. Paquete de planificación. Definición. Un paquete de planificación es un componente de la EDT situado por debajo de la cuenta de control, con un contenido de trabajo conocido, pero sin actividades de cronograma detalladas. En otras palabras, un marcador de posición para el trabajo que aún está por determinar por un requisito. Se coloca dentro de la cuenta de control, pero no tiene actividades específicas aplicadas. El trabajo del paquete de planificación puede ser cualquier cosa que deba designarse dentro de la cuenta de control, pero que aún tenga un costo o un presupuesto aplicado. Paquete de trabajo. Definición. Trabajo definido en el nivel más bajo de la estructura de desglose del trabajo, para el cual se estiman y gestionan el costo y la duración. Planificación de trabajo mediante una EDT. Un paquete de trabajo debe describir un entregable que se pueda programar, presupuestar y asignar adecuadamente a una persona o grupo individual. Una distinción importante que hay que hacer aquí es que el trabajo al que se refiere una EDT es en realidad los productos o entregables que son resultados de un paquete de trabajo individual, no necesariamente
el trabajo en sí. Cada nivel de la EDT desglosa el trabajo en más y más capas hasta que el paquete de trabajo se encuentra en un nivel que puede asignarse, estimar su costo y duración y hacer un seguimiento individual. El objetivo es eventualmente resumir cada paquete de trabajo en el nivel superior dentro de la jerarquía de la EDT para obtener los requisitos generales de tiempo y presupuesto. Línea base del alcance. Definición. La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado del alcance de la EDT y del diccionario de la EDT asociado que se pueda modificar mediante procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Línea base del alcance. Con estas versiones aprobadas, la línea base del alcance de un proyecto concreto puede incorporarse al plan para la gestión del proyecto. Esta es la línea base que se monitorea y mide a lo largo del proyecto. Si los datos recogidos no se ajustan a la línea base del alcance, puede ser necesario tomar medidas en función de la variación. Una línea base del alcance puede incluir cualquiera de los siguientes componentes. Enunciado del alcance del proyecto, EDT, paquete de trabajo, paquete de planificación, diccionario de la EDT. Directrices, crear una EDT. Revisar el plan para la gestión del alcance que especifica cómo crear la EDT a partir del enunciado del alcance detallado del proyecto y cómo se mantendrá y aprobará la EDT. Revisar el enunciado del alcance del proyecto para obtener una descripción de los requisitos que deben satisfacerse y del trabajo que se excluirá del alcance. Incluir una lista y una descripción de las restricciones o limitaciones específicas, internas o externas, que puedan afectar a la ejecución del proyecto. Revisar la documentación de los requisitos para entender qué debe producirse como resultado del proyecto y qué debe hacerse para entregar el proyecto y sus productos finales. Revisar los factores ambientales de la empresa, EEF, como las normas de la EDT específicas de la industria, como la ISO, que sean relevantes para la naturaleza del proyecto y que puedan servir como fuentes de referencia externas para crear la EDT. Revisar los activos de los procesos de la organización OPA, como las políticas, los procedimientos, la plantilla para EDT, los archivos del proyecto, de proyectos anteriores y las lecciones aprendidas de fases o proyectos anteriores. Utilizar herramientas y técnicas como la descomposición para dividir y subdividir el alcance del proyecto en partes más pequeñas y manejables. Utilizar el juicio de expertos para analizar la información necesaria para descomponer los requisitos del proyecto en componentes más pequeños para crear una EDT efectiva. Incluir notas sobre los productos de trabajo que pueden entregarse de forma incremental. Documentar la línea base del alcance y actualice los documentos del proyecto según sea necesario. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte.